Muy bien, pues vamos entonces con el módulo uno, nuestro primer módulo, el módulo uno, clases y objetos. O sea, de repente yo recuerdo cuando salí de la universidad por aquellos tiempos, yo soy de la generación 85-90. Entonces, en aquellos tiempos, bueno, pues eso de la programación orientada a objetos como que prácticamente no se conocía, aunque ya existía desde 1980, ¿no? Pero lo típico es que a lo mejor los instructores de la universidad no estaban actualizados y no podían impartir un tema de programación orientada a objetos. También recuerdo por aquellos tiempos el concepto de redes pues era misterioso, ¿no? O sea, lo único que se conocía por aquellos tiempos era los intentos de conexión, que por cierto estaba el sistema operativo MS2 empezando o teniendo auge. Entonces hablar de un entorno de red era simplemente conectar vía puerto serial un equipo con otro y intercambiar información, ¿no? Y eso era una maravilla, ¿no? Pero bueno, creo yo que ya por ahí del 90-92 me tocó lo bonito. ¿Y qué es lo bonito? El surgimiento de las redes. Entonces, yo empecé a trabajar en una empresa que nos dedicábamos a dar soporte a los usuarios, soporte a las empresas instalando redes y también desarrollando. Entonces, creo yo que surgí junto con la época moderna en sistemas de cómputo, al menos a nivel de PC. A mí ya no me tocaron las tarjetas perforadas y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Y pues, continuando con todo este concepto, ya actualmente en las universidades ustedes ven el tema ya de la programación orientada a objetos. Yo todavía recuerdo salí con la programación estructurada. Pero bueno, igual cuando estamos estudiando nos hablan de la programación orientada a objetos y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues es algo que tengo que aprender, no sé para qué me va a servir. Pero bueno, pues ahí está a lo mejor para que me repruebe el maestro en el tema de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces la intención de este primer módulo es empaparnos o recordar de aquellos conceptos relacionados con la programación orientada a objetos antes de llegar de lleno al código, ¿correcto? Entonces, módulo uno, clases y objetos. Los datos para que me puedan contactar, como siempre, ahí están en la diapositiva. Siéntense con la confianza de realizar preguntas. Un poquito de historia acerca de los paradigmas de programación para que vean en qué punto inicia la programación orientada a objetos, ¿no? Pues podemos ver aquí en nuestra gráfica, esta es una gráfica similar a la que vemos ahí en el curso de introducción a C#, donde mostramos los paradigmas de programación que van de 1980, 1990 al 2000. Prácticamente la evolución en lo que es el desarrollo de software, como que queda marcada en cada década. Por ejemplo, hay cambios en los 80s, hay cambios en el 90, hay cambio en el 2000. Por ejemplo, en la década de 2000 es donde surge .NET. Yo estoy ubicado, pues más o menos, de mis tiempos de estudiante prácticamente aquí en esta etapa, en 1985 a 1990, por acá, ese fue mi margen y eso es lo que yo debí haber aprendido. El Net Framework, por ejemplo, surge en el 2000. Ahí en el 2000 yo ya prácticamente impartía cursos de Visual Basic 6. Era lo de moda, era lo que pedía la gente, Visual Basic 6. También pedía cursos de sistemas operativos, por ahí, Windows NT. Windows 95, por aquellos tiempos Windows 98 estaba muy de moda, y en ambientes de red pues era Windows NT el que solicitaba a la gente, y Windows 2000 también empezaban a solicitarlo, ¿no? Entonces empieza por ahí a escucharse algo de NetFX, y híjole, ¿qué será eso de NetFX, no? Entonces, bueno, pues eso digamos en el 2002, más o menos, desde el 2000 ya se empieza a escuchar acerca del Net Framework, ¿qué será eso del Net Framework, no? En el caso, por ejemplo, vean ahí lo que me tocó a mí me tocó, por ejemplo, la programación con aplicaciones
MS2, justo cuando las aplicaciones MS2, por ejemplo, por ahí en el 85 era que desarrollábamos aplicaciones, por ejemplo, Fortran. Recuerdo, cuando yo estaba en la universidad, llegaron las computadoras, las nuevas computadoras a la universidad, y eran computadoras XT, sin disco duro, o sea, ni pensar de un disco duro. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Teníamos nuestro floppy de 5 1/4, lo insertábamos y bueno, venían con doble unidad de discos los equipos, donde metíamos un disquete en el drive de arriba y un disquete en el drive de abajo. Entonces, en el drive de abajo guardábamos nuestro código fuente. En el drive de arriba teníamos el compilador, entonces le dábamos compilar con Fortran. Y luego llegaba en un punto que dice inserta el ligador. Entonces sacábamos un floppy y metíamos el otro. Y entonces así nos las pasábamos desarrollando aplicaciones para MS2. Surge por ahí también entonces la era de Windows, ¿sí? Donde típico, yo pensaba, pues Windows es algo así medio como que para las personas que no quieren pensar mucho, ¿no? Ya está todo digerido, bien facilito. Hacer una ventana, pues ya con algo que se llamaba Visual Basic ya lo podías hacer. Y sin embargo, bueno, pues a ver, alguien que se atreva a hacerlo así con C, como yo lo hago, eso pensaba yo era de las personas, o probablemente en la actualidad sigo siendo así, pero yo pensaba, híjole, Windows es para los que no les guste programar, es para los que les gusta hacer las cosas fáciles, ¿no? Y bueno, pues estaban esas famosas APIs, los famosos interfaces de programación, Application Program Interfaces, ¿sí? Entonces, a través de las APIs es que yo me comunicaba con el sistema operativo, con el ambiente Windows para que a través de él controlara yo ventanas, controlara yo el mouse, etcétera, ¿no? Las famosas APIs de programación. Y bueno, pues el entorno era Win16, aplicaciones a 16 bits con Windows 3.0, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, pues el Windows ya empezaba, no era un sistema operativo, sino más bien estaba MS2, estaba el sistema gráfico Windows, no sistema operativo, sino un ambiente gráfico, perdón, un ambiente gráfico Windows, que te permitía simular un ambiente de multitareas. Sí, yo recuerdo con MS2 tratábamos de hacer multitareas, inclusive por ahí me metía yo mucho ensamblador y trataba yo de realizar tareas a través de la captura de interrupciones con ensamblador, etcétera, algo muy interesante, ¿no? Sin embargo, con Windows ya se hablaba de la multitareas. O sea, prácticamente ya podías tener tu Office y estar trabajando con Word mientras el Excel estaba en la otra parte y podías hacer copiar y pegar. Por ahí empezaron a existir unas tecnologías llamadas DDE, Dynamic Data Exchange, probablemente ustedes no lo hayan escuchado, que después fue sustituido por un OLE, Object Linking and Embedded. ¿Sí? Entonces son conceptos de aquellos tiempos, ¿no? O sea, los primeros principios por ahí donde podías comunicarte con aplicaciones, por ejemplo, a través de DDE, abrías un pipe, un canal, y entonces le mandabas instrucciones de una aplicación. Por ejemplo, yo podía controlar desde Word, desde Word podía controlar una aplicación de Excel, decirle que hiciera un cálculo y que me lo regresaba, y en Word yo lo manipulaba ya desde aquellos tiempos, pero utilizando DDE. Actualmente se utilizan objetos COM, que son otro tipo de aplicaciones que ya surgen posteriormente, ¿no? Pero, bueno, el caso de la programación orientada a objetos, bueno, tiene lugar por ahí de principios de los 80s. Sin embargo, yo no supe de programación orientada a objetos hasta salir de la universidad, y fue cuando ya me empecé a encontrar con otro tipo de lenguajes. Entonces, un retraso de 10 años prácticamente tuve con esto de la programación orientada a objetos. Y la primera vez que yo vi programación orientada a objetos y C++ y que el constructor, que el destructor, oye, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es eso? No lo entiendo, ¿no? Y de repente puede ser el caso para muchos de los que estamos aquí en este momento. Pues sí, yo he escuchado de destructores y constructores, pero exactamente no sé qué cosa es. Bueno, pues esa es la intención de ir viendo, ¿no? Entonces, por ahí está programación orientada a objetos, ¿no? Un paradigma. Y lo que les decía yo, prácticamente en el 90, después de salir de la universidad, ya por ahí, en el 95, con Windows 95, por ejemplo,
ya teníamos el primer sistema operativo, Windows 95. Sistema operativo Windows 95 fue el primer sistema operativo de Microsoft en un ambiente ya gráfico. Ya nos olvidamos de MS2 y lo único que queda de MS2 es la ventana de línea de comandos. Ahora fue al revés. Antes, para arrancar Windows, primero booteaba yo con MS2 y después le daba yo Win, Enter y entraba el ambiente gráfico. Ahora es al revés. Primero arranca Windows y si quieres la línea de comandos te vas a inicio, ejecutar, le das CMD y listo, ya estás en la línea de comandos, ¿no? Pero también la tecnología avanza y entonces vienen las APIs a 32 bits. Para el sistema operativo precisamente de 32 bits. Y con ellos surgen nuevos componentes, nuevos elementos o el concepto de componentes, los COM, Component Object Model. En la actualidad, sí, todavía por ahí de la década de los 90 que surge COM, actualmente muchas de las cosas únicamente se pueden hacer con componentes COM. Todavía no muere, se rehúsa a morir COM. Y bueno, pues eso es la programación por componentes. Esto es, a ver, un fabricante realiza este cierto código, lo empaqueta, lo pone en un DLL y luego ese DLL me lo vende o me lo pirateo, ¿verdad? Que no debe de hacerse, pero bueno, así era como se consiguen actualmente todavía. Y ya tengo ahí el componente COM y ahora el siguiente paso es empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces, probablemente nos vamos ahí al internet, que alguien me explique a ver cómo funcionan los componentes COM y ya los puedo utilizar. Ejemplos de componentes COM se manejaron mucho con Visual Basic 6, Visual Basic 5, 4, 3, etcétera, ¿no? Y a través de los componentes COM ya podía yo empezar a reutilizar código. Esto es lo que les comento. Alguien hace un componente y lo hace disponible y entonces lo podemos consumir. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? O sea, yo únicamente tengo el control ActiveX, OCX o el DLL, ¿verdad? O el exe inclusive que nada más lo utilizo, lo anexo ahí en mi aplicación y lo empiezo a utilizar. ¿Sí? Eso es en los 90s. Finalmente, ya en la década de los 2000 ya empiezan a surgir los conceptos de servicios. Y bueno, actualmente ya en el 2010 lo que se escucha es la parte de software como servicios, ¿no? O plataforma como servicios. Entonces, son conceptos, digamos actualmente, conceptos de la nube. Por ahí podemos hablar de un Windows Azure, por ejemplo. Y bueno, que es la nueva modalidad, o sea, ya la moda no es tanto desarrollar un software, empaquetarlo y vender esa cajita, sino más bien desarrollar un software, subirlo a la nube y desde la nube venderlo para los distintos clientes. Entonces, a ver, ¿quieres un control de inventarios? Mira, yo tengo un control de inventarios en la nube, lo único que necesitas es una conexión a internet y yo te proporciono todo para que tú nada más tus usuarios se conecten y listo. Haya una nueva actualización, tú no te preocupas, yo lo actualizo desde allá. Que haya respaldos, tú no te preocupas, yo hago los respaldos por ti. Entonces, esa es la nueva forma de desarrollar aplicaciones orientadas a servicios. ¿Correcto? Entonces, más o menos así ha sido la historia. Les digo, programación orientada a objetos está desde los 80. Yo lo empecé a utilizar por los 90, cuando ya estaba muy, muy de moda. Y bueno, hasta la fecha es el paradigma de programación que más tiempo ha durado probablemente para todas las generaciones como la mía o las actuales, ¿no? Entonces, esto es un poquito de historia. Vayámonos entonces a los objetivos del diseño de aplicaciones orientadas a objetos. El objetivo principal de la programación orientada a objetos es reducir el tiempo de mantenimiento. ¿Sí? Esto es, normalmente en la programación orientada a objetos, cuando yo empiezo a escuchar este concepto, yo venía de programar con Clipper, por ejemplo. Clipper era un entorno, no sé si evolucionó, ya le perdí el rastro, pero en aquellos tiempos Clipper me permitía desarrollar aplicaciones MS2 de una forma estructurada. ¿Qué es eso de la forma estructurada? Ah, bueno, es donde tú empiezas a programar o la ejecución empieza con la primera línea de código. Entonces, la primera línea de código tipo CLR, ¿no? Un clear screen.
La siguiente línea es write opción 1. La segunda línea, write opción 2. La tercera, write opción 3. La cuarta era mientras el usuario no seleccione fin, entonces, case. Si es la opción 1, haces esto. Si es la opción 2, y entonces esa era la forma de procesar. O sea, simplemente de forma secuencial. Y bueno, pues a través de instrucciones if, a través de manejo de ciclos, era que podías romper, digamos, la secuencia. Pero a final de cuentas, toda era de forma procedural. Teníamos el flujo de nuestro código, llamábamos a procedimientos y regresábamos, ¿no? Yo recuerdo en aquellos tiempos, tuve que hacer un control de inventarios por ahí del 89 más o menos. Y resulta ser, lo típico es que empezamos a codificar y digo, híjole, este código como que se repite aquí, se repite acá y en muchas otras partes se repite. Lo que voy a hacer es, voy a investigar cómo con Clipper puedo generar un archivo por separado, lo compilo y que nada más pueda ser utilizado. Y entonces descubrí un concepto que se llamaba, o todavía se sigue llamando, pero en aquellos tiempos era nuevo, las famosas bibliotecas. Las famosas librerías, ¿sí? Entonces, ¿qué es una librería? A ver, voy a investigar. Entonces, la librería te permite que crees tu código, lo compiles y entonces ahí tienes tu archivo .obj. Después, haces tu código fuente, utilizas las funciones y cuando compiles le dices que te mezcle el obj con este otro obj para generar un ejecutable. Y esa era la manera de cómo podíamos reutilizar código. Cuando yo entro a la programación orientada a objetos, pues esto es lo que yo ya venía haciendo, reutilizar código. Entonces yo ya venía programando en objetos. Pero no nada más programar en objetos significa reutilizar, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero de entrada, el hecho de que nosotros podamos crear código independiente en el sentido de que ya lo probé, ya lo compilé y ya no lo voy a modificar. Entonces los separo y empiezo a crear otro trozo de código. Lo compilo y lo dejo ahí. Voy por otro pedazo de código, entonces voy programando de forma modular. Que resulta ser que el cliente me dice, oye Miguel, ¿qué crees? Que ya Hacienda nos pide que hagamos otras tareas y hay que modificar esta parte. Si nosotros programamos bajo la filosofía de programación orientada a objetos, puede ser tan sencillo como abrir un pedazo de código, modificarlo y se acabó. No tengo que hacer cambios en todas las demás líneas de código, ¿sí? Como sería el caso de la programación procedural. En una programación procedural es un chorizo, también se le conoce como tipo espagueti, programación tipo espagueti. ¿Cómo es eso? Lo que les digo. Primer línea, segunda, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente hasta la línea 1.000.000. Hay que modificar algo, híjole, y ese algo está en la línea 500 a la 700, pero si modifico la 600, tengo que remodificar la 300, y si modifico la 300, tengo que modificar la línea 1 y la línea 20, y entonces, híjole, era todo un problema con la programación procedural. La ventaja, les digo, de la programación orientada a objetos es que podemos encapsular código, hacer cajas negras, cajas cerradas, y de repente si hay algún cambio, pues me voy a esa caja cerrada y esa es la que modifico. Y el otro código no se ve afectado. Entonces, objetivos de la programación orientada a objetos, reducir tiempo de mantenimiento en caso de que alguien me pida algún cambio. ¿Correcto? Mejorar tiempos de creación de nuevas versiones. Imagínense ustedes que les piden una aplicación y utilizamos las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. Hago una biblioteca y encapsulo mi código de acceso a datos. Todo lo que tenga que ver con acceso a datos lo pongo en una biblioteca y creo un DLL. Perfecto. Y ese DLL se encarga de comunicarse exclusivamente con SQL Server de Microsoft. Por otro lado, encapsulo en otro DLL toda la lógica de negocio. ¿Qué es una lógica de negocio? Pues es la codificación de las necesidades del cliente. Esto es, debe de validarse que un cliente no pueda tener adeudos para poder ser eliminado. Eso lo implemento, lo codifico en un DLL que le llamo, por ejemplo, la lógica de negocios.
Entonces ya tengo dos módulos por ahí, ¿no? Puedo yo igual crear otro módulo y en ese módulo poner la aplicación Windows porque el cliente me lo pidió como Windows. Entonces pongo allí la codificación que muestre ventanitas, que cierre, que muestre cuadros de diálogo y que le pase la información a mi otro objeto, mi otro componente que sería la capa de lógica. Entonces, bajo este esquema, yo puedo decir que tengo tres componentes independientes pero relacionados. Uno, encargado del acceso a datos. Otro, la parte pensante. Y el otro es la cosmética, lo que va a ver el cliente final. Resulta ser que la base de datos ya no va a ser SQL de Microsoft, ahora va a ser Oracle. ¿Qué debo modificar? Pues simplemente pudiera yo crear un nuevo componente que se encargue del acceso a datos a Oracle. Y entonces ya tengo mi aplicación y la puedo vender diciendo, te la vendo para Microsoft SQL Server o te la vendo para Oracle. Esto es, me permite mejorar los tiempos de creación de nuevas versiones. No voy a tener necesidad de modificar la capa de presentación, esto es, ahí donde pinto ventanitas, no voy a tener que modificar. Tampoco la lógica de negocios donde tomo decisiones, tampoco. Muchos de ustedes probablemente, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida de programación, por ejemplo, Visual Basic 6, recuerdo, no trabajábamos mucho con el concepto de separación o pensar mucho en objetos y entonces podíamos tener código en un botón, por ejemplo, en una ventana, imagínense una ventana Windows, y en el código del botón de la ventana Windows tener un código como abrir la conexión a la base de datos SQL Server y hacer todo el proceso. Entonces, si me pidieran una aplicación web, ¿qué tenía yo que hacer? Híjole, pues tengo que crear la versión web, pero tengo que tomar el código y volver a o copiar y pegar o a lo mejor hacerle ciertos cambios, prácticamente crear otra nueva aplicación, similar a la de Windows, pero ahora que funcione con web. Si yo lo hago pensando en objetos, y si ya separé acceso a datos, si ya separé la parte pensante, y si ya separé la presentación, pues es tan sencillo como que hago otro nuevo modelo, ¿verdad? Otro nuevo objeto, perdón, y ahí lo diseño para que se comunique con páginas web. Pero la lógica de negocio, la parte pensante y el acceso a datos se queda intacto. Entonces, mejoro tiempos de creación de nuevas versiones. Quien esté programando actualmente de forma procedural, se está perdiendo, por ejemplo, está perdiendo tiempo al crear nuevas versiones. Y en el peor de los casos, va a tener que recodificar todo cuando le pidan una nueva versión para Windows, una nueva versión para web, o bien ahora que se comunique con otra base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son de los beneficios de la programación de efectos. Mejorar la comprensibilidad. De alguna manera, imagínense ustedes, han escuchado, no sé, cuando hay accidentes de los aviones, de repente dicen, la caja negra, la caja negra, la caja negra. Pues realmente, ¿quién sabe qué cosa hay en la caja negra? Pero piensen ustedes, ¿qué ideas se dan de para qué sirve la caja negra? Se supone que ahí están todas las grabaciones, lo último que dijo el piloto antes del accidente, etcétera. ¿Qué hay por dentro? ¿Quién sabe? Pero yo sé que voy a poder recuperar información, ¿no? Entonces, la filosofía de los objetos es que cada objeto haga algo. ¿Quién sabe cómo lo haga? Ni me importa. Lo único que me interesa es que haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Entonces, cuando compro un objeto a un proveedor de software, entonces yo lo compro por lo que hace. Muchas veces no lo compro por cómo lo hace, aunque muchas veces sí. Igual si es un mal fabricante, un mal desarrollador, le compro un objeto y se tarda mucho tiempo en procesar, pues entonces digo, ¿quién sabe cómo lo habrá hecho? Me llamará la atención de saber cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces, pero la intención de los objetos es ir clasificando, ir dividiendo de tal forma que sea fácil de entender o más bien fácil de utilizar, ¿no? Y muchas veces también, si hay necesidad de que otro programador retome y deba codificar cierto código, que lo pueda entender, que lo pueda comprender fácilmente.
¿Ok? Entonces, son de los objetivos. Otro beneficio, evitar dependencias de código. Lo que les decía yo, el ejemplo típico, si yo desarrollo todo en una sola aplicación, pongo que si mostrar la ventana, que si conectarse a SQL, que si poner ahí las condiciones, puedo borrar, no puedo borrar, todo lo pongo en un solo archivo. ¿Qué va a pasar cuando me pidan nuevos cambios, cuando tenga yo que dar mantenimiento, etcétera? Pues de repente, híjole, esta línea si la modifico, probablemente voy a afectar a otras líneas más arriba, etcétera, ¿no? Entonces, con la programación orientada a objeto, evitamos dependencias de código, ¿correcto? Entonces, prácticamente esos son los beneficios de la programación orientada a objetos. Bien. A manera de comparación, para los que no estén familiarizados todavía con el concepto de la programación orientada a objetos, las dos corrientes últimas son la programación procedural. Hay mucha gente que trabaja con COBOL, por ejemplo, todavía, con RPG, que llevan una programación estructurada, aunque les puedo decir si hay ahí alguien de COBOL, hay .NET con COBOL. Entonces, bueno, también ya hay versiones así, ¿no? Entonces, comparando aquí la forma procedural, en la programación procedural, pues prácticamente es un diseño de arriba hacia abajo, lo que les decía yo, ¿no? Parte de la primera línea y así te vas, segunda, tercera, cuarta, etcétera. Si hay que hacer un llamado a un procedimiento, vas y te regresas, ¿sí? Entonces, todo parte de arriba hacia abajo. La reutilización de código es limitada. Yo les digo que cuando yo programaba en Clipper, sacaba todas mis funciones, sacaba todo mi código y lo metía en un archivo, ¿sí? Esa es la manera de cómo yo podía compartir o reutilizar código. Limitada en el sentido que nada más tenía yo puras funciones, ¿sí? La función que imprime un reporte, la función que calcula números a letras, la función, puras funciones nada más, ¿correcto? Entonces, era muy limitada la reutilización de código. El código es complejo, se conoce a la programación procedural como un código espagueti, o sea que imagínense un espagueti, cuando nos los vamos a comer, híjole, hasta nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces metemos el tenedor, vamos haciéndole ruedita y ya nos los comemos, ¿no? Pero igual como que, híjole, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Quién sabe? Es muy complejo ese código, ¿no? Esa es la programación procedural. La programación orientada a objetos. ¿Cuál sería la diferencia? El diseño enfocado a objetos prácticamente es la parte fundamental de esta programación. Ya aquí lo que le cuesta trabajo a la gente al principio, me incluyo, es pensar en objetos y no pensar de forma procedural, ¿sí? Esto es, de alguna manera debemos, si tenemos toda una problemática en el sentido de que deseamos desarrollar una aplicación y la aplicación, híjole, está bien compleja, no sé por dónde empezar. Bueno, aquí el detalle es que debemos de toda esta problemática dividirla, ¿sí? En segmentos, de tal forma que al dividir esa problemática, vamos haciendo cosas muy sencillas, muy fáciles, digamos, y después vamos uniendo cada uno de esos pedazos de solución para armar la solución completa. Eso es lo que cuesta trabajo, aislarnos. A ver, ¿quieres una aplicación que se encargue de mostrar una página web y en la página web que se muestren distintas opciones y cuando le piquen a la opción 1 debe de mostrarse esta otra parte, luego esta otra parte, etcétera? Pero además debes de validar usuarios, ¿sí? Esto es que no a cualquiera va a poder hacer el módulo 1, pero tampoco puede hacer el módulo 2. Pero si pertenece a un grupo, entonces sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hay que analizarlo, hay que enfocarlo, hay que pensarlo. Y a lo mejor lo primero que se me ocurre es, bueno, una de las cosas que tengo que hacer es validar usuarios. Entonces, aíslo ese problema. A ver, la validación de usuarios empieza con el proceso en que el usuario pide una página y debe de proporcionar su usuario y su password. Al proporcionar su usuario y su password, le debe dar clic en el botón OK. Al momento de darle el botón OK, debe de verificarse que el usuario tenga o no tenga acceso. Ya aislé ese pedacito de todo lo que quería el cliente y lo resuelvo. Y a lo mejor ahora me enfoco al proceso de validación, los famosos casos de uso. Caso de uso para validar un usuario.
¿Y cuál es? A ver, el usuario debe proporcionar su usuario y su password. Si se dan cuenta aquí, en tan solo en la descripción de esa problemática, ya estoy pensando en un objeto. Un objeto es el usuario. El usuario es el que se tiene que validar. ¿Qué se dice del usuario? Se dice que va a ingresar su user y su password. Ah, el usuario tiene user, el usuario tiene password. Esto es, si el objeto es el usuario, ¿cuáles son las características de ese usuario? Ah, pues el nombre, su username y su password. Y entonces, de esa manera, empiezo a pensar todo o atacarlo con objetos, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos tips que les voy a proporcionar en base a que, dado el análisis y logrado un caso de uso, a través de la lectura del caso de uso, por ejemplo, el usuario deberá proporcionar su username y su password para ser validado, ¿no? De esa frase, todos los sustantivos, en este caso usuario, otro sería username, otro sería password, todos los sustantivos son candidatos a ser objetos, o antes que objetos, clases. Entonces, ese es el primer tip. Ahora, no todos los sustantivos necesariamente son clases. Algunos pueden ser propiedades y algunos sí pueden ser clases. En el caso de nuestro caso específico, el usuario sí podría ser un objeto y el nombre pudiera ser una propiedad. Y el password también pudiera ser una propiedad, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Pero la parte, digamos, interesante es que todo el diseño está enfocado a objetos. Debemos pensar en objetos, en cajas negras, cajas cerradas. Reutilización de código eficiente, pues si todo lo separo, va a ser más fácil modificar ciertas partes que estar modificando todo el código. ¿Sí? El diseño pudiera ser complejo. ¿En qué sentido? Bueno, pues que hay tantos objetos que uno pudiera confundirse. Pero eso es al principio. Después, una vez, lo que yo sí les puedo decir para todos, para los que aún no estén involucrados mucho en esto de la programación orientada a objetos, lo que yo les puedo decir que es que una vez que le entren a los objetos, difícilmente van a querer salirse, ¿no? Ahora, si entramos a la programación orientada a objetos, porque si programamos .NET debemos estar programando objetos, pero seguimos pensando de forma procedural, entonces no le vemos ningún beneficio a los objetos, ¿sí? Entonces, la intención de estas sesiones, al terminar el curso, es que ustedes piensen en objetos, ¿sí? La primera tarea que se les puede quedar a ustedes es, ya que terminemos esta sesión de este día, a lo mejor, no sé, qué hagan, siguen trabajando, se van a ver la tele, etcétera. Analicen cualquier cosa, analicen, por ejemplo, no sé, vamos a ver que se ponen a ver ahí una película, ¿no? A ver qué hace esta persona, ¿no? Ah, pues caminó por las escaleras para abrir la puerta, ¿no? Entonces vean cómo yo ahí ya dije una frase, ¿no? Caminó por las escaleras y abrió la puerta. La tarea es, tomen esa frase y descubran cuáles son los objetos, ¿no? Yo puedo decirles la persona. Caminó por la escalera, escalera es otro objeto. Y abrió la puerta, puerta es otro objeto. Ya hay 3 objetos ahí. ¿Qué se dice de esos 3 objetos? El usuario caminó. Ah, caminó, hizo algo. Ese es un método. Por las escaleras y abrió, ese es otro método. Entonces, todo eso lo empezamos a enfocar. Es un método de quién? Del hombre. Y es una acción que realiza quién. Entonces, para los que todavía les cuesta trabajo pensar en objetos, hagan esos ejercicios de todo lo que vean, traten de encontrar cuáles son los objetos, ¿sí? Y cuando hablamos de que una persona, Juan Pérez, es un objeto, no quiere decir que no lo queramos, sino simplemente que todo, hasta el ser humano, es un objeto, ¿no? Incluso cosas intangibles como una fórmula puede ser considerada como un objeto también, ¿no? Entonces, cuando estemos trabajando con programación orientada a objetos, la tarea es pensar en objetos y pensar en objetos. Cuando ustedes lleguen a soñar objetos, van a poder decir que ya están familiarizándose con la programación orientada a objetos. Muy bien.
Pero no todo lo que se haga en objetos puede tener un éxito. Hay muchos factores que influyen en el éxito para el desarrollo, ¿no? Factores que muchas veces no dependen de nosotros mismos. Pero bueno, depende de los objetivos de la empresa. ¿Qué persigue la empresa? No, pues lo típico. Oye, Miguel, ¿no podrás desarrollarme una aplicación que necesito en mi empresa? Ok, sí, claro que sí. ¿Qué es lo que requieres? No sé la verdad qué quiero, pero mira que tengo un montón de papeles aquí en el escritorio y pues quisiera llevarlo ahí en la computadora. ¿Pero qué quieres en la computadora? Pues ese papel, mira, aquí tengo un texto y quisiera yo que pues ya nada más buscar en la computadora, ¿no? Entonces muchas veces también las empresas o los clientes no saben lo que quieren. Si no saben lo que quieren, nosotros, ok, somos analistas y probablemente seamos tan buenos que sí podamos adivinar lo que quiere la gente, ¿no? Pero probablemente si no estamos muy empapados, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero realizar una aplicación para importación y exportaciones. Híjole, pues yo no tengo idea de cómo se realiza una importación y exportación. Ah, no te preocupes, yo ya lo he hecho y te puedo decir. Y entonces nos dice, pero resulta ser que lo ha hecho, quién sabe cómo lo hizo, por milagro. Y entonces el programa que hicimos, pues igual va a funcionar así. Ah, fíjate, Miguel, que lo que te dije no era cierto y yo no lo sabía. Bueno, pues tú me transmitiste eso y si me transmitiste basura, pues te voy a dar basura también, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, mucho depende de los objetivos también de la empresa y de sus necesidades. El tiempo de desarrollo, ese es otro punto interesante. Si ustedes ya están familiarizados con la programación procedural y de repente me piden una aplicación y yo no tengo mucha experiencia en programación orientada a objetos y me dicen, ¿sabes qué? Mira, típico, lo queremos para ayer. Híjole, pues entonces te lo hago con lo que conozco, ¿no? Entonces el tiempo de desarrollo, cuánto tiempo me des para desarrollar, también va a influir en qué tan buena programación, aunque si soy un buen programador ya no me debería afectar mucho, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo de desarrollo que me den también podría influir en un buen análisis y en un buen diseño. Puede ser también que la arquitectura, actualmente dicen, mira Miguel, es que tenemos aplicaciones en Visual Basic 6 y queremos que esas aplicaciones en Visual Basic 6 funcionen. Sí, o sea, quiero reutilizar el código y ahí está el código fuente. Y lo queremos, Miguel, para ayer. Híjole, pues sabes qué, si te urge tanto, en lugar de que reestructure yo a la programación orientada a objetos, pues tomo tu código Visual Basic 6 y gracias que todavía me acuerdo de Visual Basic 6, pues te hago los cambios correspondientes, ¿no? Y bueno, lo que te sugiero es que lo nuevo te lo vaya yo haciendo en .NET y ambos van a poder convivir. Entonces, también va a depender de la arquitectura que exista actualmente, ¿no? O sabes qué, mira, no hay posibilidad de que salgas a Internet, entonces no puedo pensar en una aplicación orientada a servicios, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Tiempo de vida del software. Igual, fíjense, hace rato les comentaba yo de que puedo desarrollar por capas, pero no siempre la mejor solución es una aplicación en capas. Si me dicen, Miguel, mira, quiero una aplicación que me saque los reportes de un diplomado que acabamos de hacer la semana pasada. Y quiero pues que imprima los reportes de participaciones, etcétera, 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 ¿no? Pero me urge, o sea, no lo voy a ocupar nunca más, nada más es para esta ocasión, entonces lo que me cobres, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué creo capas? ¿Para qué hago toda una división de mi código? Si simplemente lo que necesita es un acceso a la base de datos y que se lo muestre yo en un reporte. Inclusive, no quiero que interactuar, no, simplemente que yo le diga clic, clic y que ya se impriman los reportes, ¿no? Entonces, ya le pongo las fechas, todo listo, etcétera, y se lo entrego. Y ya, se acabó, se solucionó, terminó ese diplomado, entregó los reportes y adiós, nunca se volvió a utilizar esa aplicación, ¿no? Entonces, también el tiempo de vida del software, o sea, para qué quieren el software, va a depender si requiere de una programación tan modular, sí, que me lleve más tiempo, igual a lo mejor las necesidades no son para que se utilice muchas veces, entonces con un solo componente sería suficiente, ¿no? Bien, ¿qué otro factor
Si ustedes, por ejemplo, no tienen experiencia en programación orientada a objetos, típico, a lo mejor acabo de salir de la universidad y, híjole, no me dio tiempo de aprender muchos objetos, pero me ofrecen un trabajo muy bueno, híjole, pues le voy a entrar ahí, investigo manuales, etcétera, para que la pueda yo hacer. Entonces me pongo a programar y como no tengo mucha experiencia en programación orientada a objetos, yo como buen programador soluciono el asunto. No es de la mejor forma, pero al final de cuentas funciona y el cliente está contento. Muy lenta la aplicación, pero está contento, ¿no? Entonces, mucho depende también mis conocimientos sobre el diseño orientado a objetos para que yo pueda tener éxito en mi desarrollo de mi aplicación orientada a objetos. ¿Correcto? Y también el ciclo de vida de software también es importante. Cuando hablamos del ciclo de vida de software es desde que estoy analizando, estoy diseñando, estoy codificando, estoy realizando pruebas, estoy haciendo el deploy, haciendo la distribución, la instalación en el cliente y también estoy dando mantenimiento. Entonces, ¿qué tanto tiempo tenemos para dedicarle a cada uno de esos procesos? También va a hacer que tenga yo éxito o no éxito, ¿no? Si me dicen, ya lo quiero de manera inmediata, o sea, rápido porque urge, entonces, bueno, a lo mejor no me da mucho tiempo en realizar pruebas, que debería yo de hacerlas, pero al cliente le urge. Dice, no importa que me lo entregues incompleto, yo ya voy viendo y si sale alguna falla te aviso y lo arreglamos. No hay ningún problema, Miguel. Híjole, no me gustaría entregarte algo que falle, pero voy a tratar de hacer lo máximo posible para que no falle, ¿no? Pero, híjole, como no tengo mucho tiempo, mira, cuando le doy clic en esta parte y le doy este dato, dice que runtime, ¿no? Entonces, híjole, bueno, pues, a ver, trae lo arreglo, ¿no? Entonces, el tiempo también y el ciclo que me den de tiempo para la vida del software va a influir mucho también en el éxito de mi aplicación. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, y ya que sabemos estos conceptos de la programación orientada a objetos y que los objetivos, podemos resumir en este momento, antes de entrar a lo que son clases y objetos, que el paradigma de la programación orientada a objetos es la reutilización de código, ¿sí? El objetivo principal de la programación orientada a objetos es reutilizar código. Siempre debemos llevar en mente esa filosofía. Si ustedes empiezan a codificar, no sé, hagan memoria de las aplicaciones que han desarrollado. Piensen ustedes mismos, cierren los ojos y piensen. ¿Cuánto del código que tienen en su última aplicación o en alguna aplicación grande que hayan realizado, cuánto código se repite en muchas partes? Si recuerdan, si logran recordar algún código que se repite en muchas partes, significa que no están reutilizando código, ¿sí? Entonces no pensaron completamente en objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la programación orientada a objetos, esto es el paradigma de la programación orientada a objetos, es la reutilización de código, ¿sí? Entonces ese es el principio que deben tomar en cuenta. Reutilizar código. ¿Y el reutilizar código a qué me lleva? A mejorar los tiempos de respuesta para mi desarrollo de software. ¿Correcto? Entonces, con esto ya tenemos los conceptos fundamentales, el propósito de la programación orientada a objetos, ¿sí? Los objetivos y los beneficios. Definitivamente, agilizar el proceso de desarrollo de software. Bien. ¿Qué hay entonces con la programación orientada a objetos? En un lenguaje orientado a objetos, el elemento principal es la clase. ¿Qué podemos decir de la clase? Podemos decir que una clase es como una plantilla de un objeto, ¿sí? Es el plano, por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en una analogía de una casa, ¿sí? Una casa, para que esté bien hecha, forzosamente debió salir de un diseño preliminar, de un plano. Si nosotros, por ejemplo, no podemos o no tenemos experiencia en el desarrollo de planos, no tenemos experiencia en la construcción de casas, ¿sí? Sino que simplemente empezamos a construir nuestra casa sin plano ni nada, pues ¿cómo nos va a quedar nuestra casa?
toda mal hecha, ¿no? Bueno, pues es el mismo caso. Si una persona no tiene experiencia en programación orientada a objetos y construye una aplicación orientada a objetos, ¿cómo pueden imaginarse que está la aplicación? Es algo así como una casa toda mal hecha, toda chueca, toda que ya casi se está cayendo, pero sin embargo, mientras no se caiga, puedo vivir en ella, ¿no? Entonces, así podemos imaginarnos. No tengo experiencia en programación orientada a objetos y sin embargo ya hice mi aplicación en .NET, porque .NET es programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, pónganse a pensar cómo está su pobre aplicación, ¿no? Funcionando por obra y magia, ¿no? Entonces, bueno, entonces como buen arquitecto yo debo de conocer programación orientada a objetos. Entonces, el primer punto que es una clase, la clase es lo que define a un objeto. ¿Y qué cosa es un objeto? Un objeto es una instancia de la clase, ¿sí? Esto es la creación, el darle vida a una clase es lo que forma el objeto. Entonces, ¿puedo yo tener el plano de la casa? Sería la clase. La casa, una vez ya construida, sería el objeto. ¿Correcto? Entonces es lo que podemos nosotros decir acerca de clases y objetos. Bien, ya con este concepto, o sea, les digo, este es el principio de la programación orientada a objetos. Es muy sencilla la programación orientada a objetos. Simplemente clases y objetos. La clase es el diseño, es la plantilla del objeto. Y como diseño, plantilla, ¿qué tiene? Pues todo lo que va a tener el objeto, ¿sí? Esto es, qué elementos va a tener el objeto. Así como el plano, pues me dice si va a tener la puerta, dónde va a estar. Si me dice que va a tener 2 habitaciones, dónde están las habitaciones, dónde está la cocina, el baño, el dormitorio, el comedor. Todo eso me lo dice el plano. Bueno, pues la clase es precisamente eso. Es código que en tiempo de ejecución, al ejecutarse ese código, va a generar un objeto en memoria, ¿sí? Algo así como ya tengo el plano, listo, perfecto, estás listo para construir la casa. Y entonces ya meto, ya tengo mi casa, ya puedo vivir en la casa, ya es algo que existe, ya la puedo tocar, ya la puedo ver, la puedo palpar, ¿sí? Así sería el equivalente entonces entre clases y objetos. Bien. Desde el punto de vista ahora ya más técnico, ya más enfocado a .NET, ¿qué sería una clase? Las clases definen un tipo en .NET, es lo que debemos pensar. Definen un tipo en .NET. Ustedes en este momento deben tener experiencia ya con la sintaxis de C#. Probablemente alguien aquí dice, yo, híjole, es que no conozco C#, por ejemplo, pero conoce algún lenguaje X, el que sea. Un tipo de datos puede ser el tipo entero, puede ser el tipo string, puede ser el tipo fecha hora, puede ser el tipo booleano. Cuando nosotros creamos una clase, estamos definiendo un nuevo tipo de datos, ¿sí? Para aquellos de programación estructurada, yo recuerdo por ahí en Pascal, también desarrollé con Pascal, y teníamos la manera de crear records. Por ahí había una palabra reservada, a lo mejor me estoy equivocando del nombre, pero creo que se definía como record. Record y también en C se llamaban union, por ahí existían esos conceptos, ¿no? Donde yo podía definir una estructura que después declaraba yo una variable de ese tipo estructura. Bueno, aquí cuando nosotros creamos clases en .NET estamos definiendo nuevos tipos de datos. Por ejemplo, quiero almacenar los datos de un empleado, entonces vas a definir el tipo empleado, ¿sí? Entonces, eso sería una clase, un nuevo tipo en .NET. Ese nuevo tipo nosotros lo definimos. ¿Qué más? Deben tener una sola responsabilidad. Algo muy interesante. Mucha gente luego dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para que en un objeto, esto es, en una clase, pueda yo dar altas, bajas y cambios de proveedores, pero también altas, bajas y cambios de clientes, pero también altas, bajas y cambios y altas, bajas y cambios y altas, bajas, etcétera, etcétera. Pero que además me permita verificar si sucede esto, y además esto, y además esto, y además esto. Entonces,
Ahí ya están pensando de forma procedural. Cuando quieren que una clase haga muchas cosas, aguas porque están pensando de forma procedural. ¿Sí? Una clase debe tener una sola responsabilidad. Yo voy a manipular datos de empleados y se acabó, nada más. No tengo nada que ver con departamentos, ni productos de inventario, ni nada, ¿no? Simplemente hago una sola cosa. Una sola responsabilidad. Entonces, hacer lo más simple posible de nuestras clases. O sea, no le metan todo un chorizote, ¿no? El hecho de que tengan una clase con miles y miles y miles de líneas de código no quiere decir que sean muy buenos. Ah, mira, yo hago aplicaciones de miles de líneas de código. Ah, si son miles de líneas de código, entonces no estás pensando en objetos. Estás pensando de forma procedural. Tus clases deben de tener pocas instrucciones realmente, ¿no? Y no hay un patrón que diga, si tienes 10 ya son muchas. No, o sea, realmente va a depender de la problemática que se quiera resolver, pero siempre deben de pensar en que mis clases deben de ser lo más compactas posibles, ¿correcto? Entonces, una sola responsabilidad. Y bueno, en el caso de .NET y hablando exclusivamente de C Sharp, quien quiera que haya desarrollado aplicaciones .NET ha desarrollado una clase, ¿correcto? Y para declarar una clase, pues es tan sencillo como poner la palabra class, el nombre de la clase, ¿verdad? Llaves que abren, llaves que cierran y dentro el código correspondiente, ¿no? Veamos un ejemplo, déjeme aquí empezar con nuestra primera demostración. Simplemente para ir aplicando estos conceptos, voy aquí a compartirles mi escritorio. El compartir el escritorio de repente tarda unos cuantos segundos, muchos. En lo que va cargando, déjenme ver aquí. Si ya ven mi escritorio, por favor, con alguien que se ponga en rojo, por ejemplo. Deben de ver ahí mi escritorio. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En verde, por favor. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente, bueno, déjenme hacerlo de la manera más sencilla, sin complicarnos mucho por el momento, simplemente para ejemplificar el concepto de clase. Déjenme aquí crear un directorio, make directory, programación de cada objeto, a ver si no lo tengo, no lo tengo. Perfecto, entonces aquí ya tengo, ¿no? Crear una clase, pues puede ser tan sencillo como decirle mi primera clase.cs, ¿verdad? C Sharp, recuerden. Crear nuevo archivo, sí. Y lo que decíamos, simplemente para crear una clase, es tan sencillo como decirle, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Class empleado. Llaves que abren, llaves que cierran. Esta es una clase. Ya estoy definiendo un nuevo tipo de datos. ¿Qué nuevo tipo de datos es? Es un tipo empleado. ¿Sí? Yo le puedo decir aquí salvar y le puedo decir, por ejemplo, compilar. C Sharp Compiler. Le puedo decir aquí que quiero crear una biblioteca de clases. Esto es un archivo DLL. Sí, y le digo, ¿qué nombre le puse? Mi primera clase, ¿verdad? Le puse mi primera clase.c Sharp. Mi primera clase.c Sharp. Prácticamente ya tengo yo aquí, si no cometí ningún error de dedo, muy difícil que pudiera yo cometer errores de dedo con tan poco código, ¿verdad? Pero ya tengo aquí mi DLL. Es un DLL, recuerden, ahí está mi clase. Un nuevo tipo de datos ya definí. Puedo hacer otro ejemplo. Por ejemplo, Notepad consume la clase, por ejemplo, ¿no? Consume la clase.c Sharp. Entonces, ahí tengo Notepad, consume la clase.c Sharp, listo. Entonces, aquí lo mismo, voy a crear una clase, prueba.
Sí, el nombre de la clase no necesariamente debe de ser el nombre del archivo. Por ejemplo, el archivo se llama consume clase, ¿verdad? Y en este caso mi clase se llama de otra forma, clase prueba, ¿correcto? ¿Qué más? Ok. Decíamos que toda la programación en .NET, sí, .NET proporciona un ambiente de programación orientado a objetos, ustedes lo saben. Entonces, todos los lenguajes .NET son orientados a objetos, ¿correcto? Por ejemplo, Visual Basic es orientado a objetos, .NET, C# es orientado a objetos. Entonces, no puedo desarrollar una aplicación .NET si no desarrollo por objetos, ¿correcto? Entonces, aquí mi aplicación, en este caso, en el ejemplo que hice aquí, es una biblioteca. Ahora voy a crear un ejecutable. Los ejecutables en .NET, recuerden, requieren de un método con la firma static, con la firma main, paréntesis, no necesariamente debo de recibir parámetros, y debe de ser estático y debe de devolver void o int, por ejemplo, ¿no? Bueno. Para los que no tengan experiencia en C#, simplemente véanlo como que este es el punto de entrada. Si conocen C, ya la hicieron, es el punto de entrada de las aplicaciones C#, ¿no? Entonces yo de aquí, así como tengo el tipo entero, para declarar una variable le puedo decir así, int i, pero también aquí para declarar, por ejemplo, decíamos que ya tengo ahora un nuevo tipo de datos, lo que decíamos, ya tengo el tipo aquí empleado. Entonces pudiera yo declarar aquí una variable de tipo empleado, ¿correcto? Entonces ahí está, ¿no? Prácticamente es todo, es un código muy sencillo. Le digo aquí salvar. Y le voy a decir aquí a mi compilador, C# Compiler, le voy a decir compila mi primera clase.C#, pero también compila, esos nombres que utilizo, ¿verdad? También compila, consume la clase .C#, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, le voy a decir que compile. Me saca un warning, ¿verdad? C# se le conoce como un lenguaje de programación seguro, de tipo seguro, strong type. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de un C++, por ejemplo, pudiera, pues, ok, declararse una variable, nunca la estás utilizando, no pasa nada, ¿sí? Aquí me está diciendo, mira, estás declarando una variable, pero no la estás utilizando, algo así. No seas tonto, Miguel, ¿por qué declaras algo que no usas? Bueno, perdón, es que simplemente quiero ejemplificar que he creado un nuevo tipo, ¿no? Entonces, de entrada, fíjense, no hay ningún problema. Vamos a ya tenemos aquí nuestro ejecutable. Ahí está mi ejecutable. Yo le puedo decir consume clase, ¿verdad? Consume la clase. Y ya, ¿qué hace? Pues simplemente no dice nada, ¿no? O sea, nada más declara variables y hace nada. Perfecto, pero ya está corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí reconoce a empleado como un nuevo tipo. Pero ustedes podrán decir, pues desde que no la usas, por eso no tuviste ese error. Bueno, vamos a tratar de equivocarnos. Vamos a suponer empleado para ver si es cierto, ¿no? Le vamos a decir aquí salvar, le vamos a decir nuevamente compilar. Y vean, dice, ¿qué óvole? Empleado 1 no lo encuentro, ¿qué óvole? ¿Qué pasó? Esto quiere decir que sí reconoció empleado, ¿correcto? Entonces, le vamos a decir aquí, salvar, y le voy a poner aquí nuevamente compilar, y listo, ¿no? Los warnings de que no lo hemos utilizado, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí, prácticamente lo que queríamos demostrar es que crear una nueva clase es crear un nuevo tipo. ¿Qué tan sencillo es? Pues así de sencillo como que tu bloc de notas y empiezas a compilar y se acabó. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, déjenme regresar aquí a las diapositivas. Estamos en el tema de clases. Recuerden, si van teniendo preguntas, váyanlas anotando, váyanlas poniendo. Y acá estamos, ¿correcto? Bien.
Ya que sabemos qué cosas son las clases y las recomendaciones, recuerden algo bien importante, no se les vaya a olvidar. Las clases definen un tipo en .NET, ¿sí? Luego les digo, pues declárate una clase empleado y declara ahora una variable de tipo empleado. Y luego se me quedan viendo, clase tipo empleado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo declaro una variable de tipo empleado? Y les digo, pues, ¿cómo declaras una variable de tipo entero? Ah, pues le pongo int y luego mi variable. Bueno, pues así entonces empleado le pones empleado, espacio y luego tu nombre. ¿A poco se puede? Pues sí, porque estás definiendo un nuevo tipo de datos, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Deben tener una sola responsabilidad. Si ustedes quieren que haga esto, y además esto, pero también esto, ¿y por qué no esto? Ya no están pensando de forma orientada a objetos. Siguen pensando de forma procedural. Entonces, eso llévenlo en mente siempre. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, otro concepto, encapsulación. Yo le puedo poner a una clase X código, ¿verdad? Y ese X código no lo va a ver el usuario. En el ejemplo que yo les puse, tengo la clase empleado, la clase empleado. Y por otro lado, tengo otra clase que consume ese tipo empleado. La clase que consume no sabe qué código tiene empleado, solamente sabe que pudiera tener algo, pero quién sabe qué, cómo fue desarrollado, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de encapsulación es simplemente ocultar el detalle de nuestra programación, ¿sí? Esto es la capacidad de un objeto o clase para ocultar sus datos internos y los detalles de su implementación es lo que se conoce como encapsulación, ¿sí? Esto es que yo pudiera tener, por ejemplo, mi clase empleado y le pongo una cierta característica para que la use otra clase. Esa otra clase no va a saber cómo le hizo. Sí, entonces prácticamente estoy ocultando los datos, ¿no? Entonces, es parte del proceso de encapsulación, esconder las cosas. Y bueno, ¿qué beneficios tiene? Pues ocultar información para proteger los datos de un objeto, ¿sí? O sea, yo puedo, ya los que tienen más experiencia aquí con .NET, sabrán que existen las propiedades. Y las propiedades me permiten, o la función de las propiedades es de poder guardar información. ¿Sí? Esa información la guardo típicamente en variables, ¿verdad? Declaradas de forma privada. Si ustedes declaran variables públicas para que quien consume su clase pueda depositar valores, no están pensando en encapsulación, ¿sí? La encapsulación es esconder tus objetos privados para que nadie los utilice, ¿correcto? A la vez que también le das seguridad porque tú puedes restringir qué cosa se puede guardar y qué es lo que no se puede guardar, ¿no? Entonces, uno de los beneficios, ocultar información para proteger, ¿correcto? Y bueno, ocultar los detalles de la implementación también serían esos beneficios, ¿sí? También parte de los beneficios de la encapsulación es que nosotros podríamos modificar la clase y quien consume la clase ni se da cuenta ni se ve afectado. Vamos a ver aquí un ejemplo sencillo nuevamente de encapsulación. Regresando nuevamente aquí a nuestro ejemplo. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra clase empleado. Vamos a suponer nosotros que ahora quisiéramos poner, por ejemplo, queremos exponer al público un lugar para almacenar el nombre. Entonces yo le puedo decir así que quiero un tipo string que sea público llamado nombre, ¿verdad? Y luego también quiero aquí una variable string también pública y le digo apellidos. Entonces, aquí de entrada ya estoy encapsulando datos, estoy encapsulando variables. Sí, pero bueno, las estoy exponiendo al exterior porque todavía no sé de las buenas prácticas de la programación orientada a objetos, ¿no? Lo voy a salvar. Perfecto. Y luego aquí en esta otra clase voy a poder decir aquí, por ejemplo,
vamos a suponer que tenemos el plano de la casa, ¿no? Entonces algo así como que sería mi clase, mi casa, ya lo tendría yo de esta forma. Ahora quiero crear una casa. O igual podemos hacer, ok, está bien así el ejemplo. Entonces, para crear, esto lo vamos a ver más adelante de manera formal, pero les puedo adelantar ahora que para crear una instancia de la clase, para construir, para darle vida a la clase, debo de instanciar. Debo decir, quiero que mi variable E tenga un nuevo empleado. Entonces, con esto ya tengo la casa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, definimos la casa y aquí estamos construyendo la casa rápidamente. Y esto ya es la casa, esto es lo que yo ya puedo ver y tocar, ¿correcto? Está en memoria, ya lo puedo utilizar. Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, e.nombre igual, por ejemplo, a Juan. Y puedo decir que e.apellidos es igual a Rojas Coeto. Perfecto. Y como ya sabemos C#, sabemos que lo podemos mandar a la consola con un system.console.writeLine, ¿verdad? La sintaxis de los objetos. Y le puedo decir, por ejemplo, que escriba e.nombre. Ahí está. Y también le puedo decir que escriba system.console.writeLine y le digo que escriba, por ejemplo, los apellidos, ¿correcto? Entonces, yo no sé qué cosa es lo que tiene nombre, solamente sé que puedo guardar un nombre, ¿no? Vamos a decirle aquí, quiero salvar de no recuerdo si ya salvé, pero si no lo he salvado, aquí lo salvo, ¿no? Vuelvo a compilar. Dice que, vean, ya desapareció un warning porque a la I no la estoy utilizando, pero la otra sí. Vamos a decirle aquí que ejecute mi aplicación, consume clase. Consume la clase. Acá está, consume la clase. Y ahí está, Juan Rojas Coeto. Ya, estoy probando la funcionalidad de mi aplicación. El hecho de que esté encapsulado, por ejemplo, me permite que yo pueda... Vamos a aprender más adelante, vamos a aprender reglas que dicen no debes exponer tus variables. En otras palabras, debe de ser privado. Y también debe de ser privado. ¿Correcto? Entonces, si no las expones, no se pueden ver al exterior, ¿verdad? Entonces, para que puedan verse al exterior, la recomendación, las buenas prácticas, declárate una variable, vamos a suponer que fuera privada, ¿verdad? Aquí le ponemos privada. Y lo que vas a hacer es encapsúlalas en una propiedad, por ejemplo, y esa propiedad es la que vas a exponer. Por ejemplo, public, string, nombre. Esa sería una propiedad. Los que ya tienen experiencia en esto sabrán que ahora les debo de poner un accesor get y un accesor set, ¿sí? Y en el get lo que tenemos que hacer aquí es precisamente ¿qué? Devolver el valor de la variable nombre. Entonces simplemente es como si fuera un método, ¿verdad? Que se está ejecutando y lo único que hace es devolver el valor de esa variable, ¿no? Y luego cuando el usuario me quiera asignar un valor a que almacene, se va a ejecutar este código que está dentro del accesor set. Entonces le voy a poner aquí voy a guardar p nombre es igual a el valor que me están dando, value, ¿no? Entonces con esto prácticamente ya estoy encapsulando. Yo aquí, por ejemplo, cuando me quieran guardar un valor, yo aquí podría poner una lógica. Si el valor que me estás dando es vacío, entonces lo rechazo y genero una excepción y no dejo que le pongan valores vacíos, ¿no? Pero si yo lo hubiera expuesto aquí como lo hice con public, no podría yo validar, ¿verdad?, lo que me tengan que guardar. Pero al hacerlo esto, al encapsularlo en una propiedad, entonces puedo hacer validaciones. Aquí puedo validar y decir if value igual
comillas, comillas, entonces arroja una excepción, ¿correcto? Lo mismo puede ser el caso aquí para nuestra variable, para exponer nuestra variable apellido. Entonces, aquí simplemente le vamos a llamar apellidos, ¿correcto? Y entonces lo que vamos aquí a regresar sería simplemente apellidos y aquí guardamos también apellidos, ¿correcto? Vean cómo yo nada más estoy salvando esta. La otra, quien consume, no le hago nada, se queda intacta. Si todo marcha bien, ya puedo compilar nuevamente. Acá está el warning de la i y ya podría yo ejecutar. No tuve que modificar nada, o sea, mi clase esta se quedó intacta. Imagínense que fueran varias líneas de código y entonces yo simplemente modifiqué esta parte, ¿verdad? Y esta otra parte ni se dio cuenta, nunca supo qué pasó ahí. Tampoco sabe que ahora ya no son variables públicas, sino que son privadas y que está pasando por este código, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo del uso de la encapsulación, ¿sí? Podemos ver, déjenme regresar, podemos nosotros ver precisamente entonces que la encapsulación significa, imagínense que aquí dentro de esta cápsula está nuestra clase empleado. Y no vemos cómo está codificada, ¿no? Solamente sabemos que sirve para guardar datos, ¿sí? Está en una cápsula. Beneficios, ¿sí? Aquí ahora sí ya probablemente lo podamos entender mejor. Ocultar información para proteger los datos de un objeto, ¿sí? Estamos protegiendo nuestras variables privadas para que no le metan cualquier cosa. Y ocultar los detalles de la implementación. Qué bueno que no se dio cuenta de mi código fuente porque hubiera pensado que soy un mal programador al exponer variables públicas. Si ustedes están exponiendo en su código variables públicas, considérense que no están aplicando las mejores prácticas, que es el encapsulamiento. ¿Correcto? Bueno, pues eso así de sencillo es encapsulación. Igual cuando lo leyeron la primera vez, oye, ¿de qué me estás hablando? Espero que haya quedado claro. Bien. Una clase, ya la vimos, yo utilizo la palabra class y dentro de la palabra class puedo meter muchas cosas, ¿sí? Encapsulación entonces es un concepto relacionado con la programación orientada a objetos y ya vimos los beneficios, ¿verdad? Y ahora, ya tengo la palabra class. ¿Qué puede tener una clase? Ya vimos que podía tener variables, ¿verdad? Públicas y privadas, y también propiedades. Pero, ¿qué más puede tener una clase? Dentro de una clase yo puedo tener constructores. ¿Qué cosas son los constructores? Más adelante vamos a ver, hay un tema específico para constructores. Un constructor es un código especial de la clase que se ejecuta cuando construimos una clase. Por ahí yo les mostré que utilizo el operador new empleado, paréntesis, paréntesis. Con el new estoy invocando al constructor de la clase. ¿Y qué hace el constructor de la clase? Inicializa, las variables privadas. Esa es la función principal, inicializar las variables privadas. Eso es lo que hace el constructor. Entonces, una clase, dentro de una clase puedo encapsular, ¿sí? Puedo meter ahí dentro a un constructor. De igual forma, el destructor. Si el constructor se ejecuta cuando se crea una instancia, el destructor se ejecuta cuando muere la instancia. Constantes, tipos de datos constantes, ¿sí? Que no cambien su valor como lo maneja cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? Campos, un campo también es una variable privada o una variable pública se le conoce como campo. Métodos, los métodos son lo que se conocen en la mayoría de los lenguajes, function y procedures. Esos son los métodos. ¿Qué más puedo poner? Propiedades. Ya vimos un ejemplo de propiedades. No de manera formal. Vamos a tener una sesión específica para hablar de propiedades. ¿Correcto? Indizadores. Yo puedo referirme en lugar de por su nombre, así como le digo e.nombre, e.empleado, puedo referirme como e corchetes 1.
o E, corchetes, 2. Esos son los indizadores. Pueden ir dentro de una clase. ¿Qué más puede ir? Los operadores. ¿Sí? Esto es, ¿qué significaría sumar un empleado con un departamento? Pues a lo mejor significa que el empleado ahora va a ser de un departamento, ¿no? Entonces yo puedo decirle, cuando te digan empleado más departamento, vas a tomar el valor del departamento y lo vas a meter en tal parte, ¿no? Esto es, yo puedo definir operadores, ¿verdad? Para mi clase. Todo esto también dentro de la clase, ¿verdad? ¿Qué más puede haber? Delegados, puede haber eventos. Los delegados son variables que almacenan direcciones de métodos. En otras palabras, si ustedes han escuchado el término de apuntadores, por ahí en C, los apuntadores apuntan a direcciones de memoria donde están datos. Bueno, los delegados apuntan a direcciones de memoria donde hay funciones, ¿correcto? Los eventos, bueno, son una forma de permitir la comunicación entre clases. Esto es, una clase puede platicar con otra clase, ¿sí? Ambas pueden estar platicando. ¿Cómo? A través de eventos. ¿Sí? ¿Qué más puedo tener? Enumeraciones. Una enumeración es un grupo de constantes con un nombre en común. ¿Sí? Lo vamos a ver todo también con detalle. Clases, esto es, yo puedo tener una clase dentro de otra clase. Esto se conoce como clases anidadas. ¿Qué más? Incluso, por si no lo creen, también se pueden definir interfaces dentro de una clase, ¿sí? Entonces, estamos hablando de todo lo que se puede. No quiere decir que sea recomendable meter una interfaz dentro de una clase. No es recomendable. Mejor creo un espacio de nombres. Recuerden espacios de nombres, ahí de .NET. Sí, mejor creo un espacio de nombres y ahí meto la interfase en lugar de meter la interfase a la clase. Pero, sin embargo, se puede. ¿Qué más? Bueno, pues estructuras. Las estructuras son un tipo especial similares a las clases. La diferencia es que las estructuras se almacenan en el stack y las clases se almacenan en el heap. En otras palabras, las estructuras son de tipo valor y las clases son de tipo referencia. ¿Correcto? Entonces, este es el tema de clases y objetos. Espero que hayan entendido la diferencia entre clases y objetos. Tienen una tarea, analizar su entorno y descubrir cuántas clases hay en su entorno, cuántos objetos pudieran obtener. También traten de descubrir en su entorno algo que no sea necesariamente físico, sino que algo que no pueda ser palpable. Por ejemplo, software. Software puede ser considerado como un objeto, pero no lo puedo tocar, ¿verdad? No lo puedo ver, ¿sí? Entonces, eso podría ser también un ejemplo de objeto. Una fórmula matemática, híjole, pues, no, solamente por escrito, no sé cómo, pero también puede ser considerada como un objeto, ¿no? Esa es su primer tarea. Y la segunda tarea, para los que no tengan experiencia en C# y no tengan experiencia en programación orientada a objetos, creen una clase, así como yo hice una clase empleado, creen ustedes una clase, la que ustedes quieran, y pónganle al menos unos 2 miembros, igual como yo lo hice, ¿sí? Manden su ejemplo a la lista de correos para que yo les pueda dar el visto bueno, ¿sí? Y que pues, de alguna manera vayan viendo si están aprendiendo o no. O sea, solamente realizando actividades es que se van a dar cuenta si realmente están aprendiendo. Pueden decir, está re bien fácil, no tiene caso que lo haga yo, ya me lo sé. Ok, bueno, si ya se lo saben, no hay ningún problema. Pero para los que no tienen experiencia, háganlo, que conforme lo vayan haciendo van a surgir dudas. ¿Correcto? Muy bien. Pues prácticamente estamos llegando al final de esta sesión, todavía con conceptos básicos. En la siguiente sesión vamos a hablar acerca de la forma de instanciar clases. Instanciar una clase ya la vimos, simplemente con new. Pero nosotros no nos vamos a conformar con ver new.
Nosotros vamos a ver alrededor del new. ¿Qué es eso del new? ¿Cuáles son las mejores prácticas para crear objetos? ¿Me conviene dejar el objeto siempre vivo y matarlo hasta el final, aunque no lo use yo? ¿O me conviene mejor declararlo dentro de un bloque para que cuando salga del bloque se destruya? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, nos vamos a ir más allá del simple new y vamos a ver temas como using, vamos a ver temas como constructores de los tipos primitivos, etcétera. ¿Correcto? Para que valga la pena, sobre todo para quien ya tenga experiencia, que tenga que aprender algo nuevo. Siempre la intención es que aprendan en cada día algo nuevo. Muy bien, pues hasta aquí es mi participación. Llega el momento de resolver preguntas. Pueden lanzarlas a la sección de preguntas y respuestas y yo las voy a ir respondiendo. Si alguien quiere participar con audio, ya sabe, pónganse en color o estatus morado. ¿Sí? Entonces, bueno, de las primeras preguntas que encuentro aquí, dice, ¿encapsulación es una propiedad de los objetos? Podemos decir que la encapsulación más bien es un concepto que se utiliza en la programación orientada a objetos y que permite describir la forma en que nosotros podemos proteger nuestro código. Entonces, es un concepto más bien, encapsulación es un concepto de la programación orientada a objetos, ¿sí? Más que una propiedad de los objetos, bueno, podemos decir que es un concepto relacionado con la programación orientada a objetos, ¿correcto? Bien. En la clase dijiste que tenga 2 miembros. ¿A qué te refieres a miembros? Cuando yo hablé de miembros, por ejemplo, si ustedes recuerdan, todo lo que hay dentro de una clase, lo pueden entender como miembros de la clase, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, así pueden tomarlo como una premisa. Todo lo que está dentro de una clase, sí, es un miembro. Los miembros pueden ser variables, ¿verdad? Las variables, privadas, variables públicas, pueden ser las propiedades que yo puse, por ejemplo. Entonces, en mi caso puse 2 variables privadas, son 2 miembros, y puse 2 propiedades, entonces la clase que yo puse tiene 4 miembros. También le podemos poner un método, sería un 5º miembro, y así sucesivamente, ¿no? Esos serían los miembros de la clase. Igual si voy respondiendo y la respuesta que les doy no es lo que a lo mejor no pude entender bien su pregunta, vuelvan a preguntar y lo vamos aclarando. ¿El namespace qué papel tiene en la programación orientada a objetos? Realmente el concepto de namespace no tiene bueno, la función del namespace es algo así como una forma de organizar tus clases. Yo acabo de crear una clase llamada empleado. Correcto. Pero puedo crear miles de clases. ¿Cómo le hago para organizar mis clases? Lo que yo hago entonces, por ejemplo, sería el equivalente como tengo mi computadora y tengo un disco C. Y tengo miles de archivos. ¿Cómo le haces para organizar tus archivos? Pues creas directorios. Y en cada directorio vas metiendo los archivos correspondientes. Por ejemplo, datos de la universidad, únicamente datos de la universidad. Correos, únicamente los correos. Música, entonces todos tus MP3 ahí los vas metiendo. Los espacios de nombre simplemente te permiten administrar o agrupar o categorizar tus clases. Sí, entonces más que nada el espacio de nombres es un concepto de la forma en que trabaja Microsoft.NET, el Net Framework. Pero en sí, no hay una, o sea, digamos, esa es la relación que se puede ver si pudiéramos encontrar alguna relación entre namespace y la PO. Pero realmente el concepto de namespace es propio de .NET. Igual creo también existe en Java, no recuerdo si se llaman de esa manera, pero, o paquetes creo que se llaman, disculpen mi ignorancia en Java, pero namespace es un concepto de Net Framework, de Microsoft.NET, para agrupar tus clases, para que seas organizado. Esa es la relación. ¿Cuál es la diferencia entre string con minúscula y string con mayúscula? Es una pregunta muy típica. Realmente no existe string con mayúscula. Existe system.string. O
sea, vale la pena aquí compartir este texto. Déjenme aquí. Realmente no existe esto, ¿sí? Existe esto, ¿correcto? Entonces, en .NET existe una clase llamada system.string, S mayúscula, ¿sí? Pero en C#, el system.string es algo así como, por ejemplo, a mi amigo Francisco le decimos Panchito, ¿correcto? Francisco es su nombre. En su acta de nacimiento no dice Panchito, o sea, su nombre es Francisco, pero nosotros lo conocemos como Panchito. Bueno, el system string es el nombre, pero lo conocemos en C# como string. Entonces, realmente no existe esto, existe esto. Y ustedes me van a decir, pero si yo le pongo string y te lo demuestro. Lo que pasa es que probablemente allá arribita hiciste esto, using system. ¿Qué hace using system? Está diciendo que ya no me obligue, o más bien, cuando quieras comprobar quién es string, búscalo aquí dentro. Entonces, realmente, aunque en Visual Studio es algo que decía, este es un ejemplo de lo que hace Visual Studio. Visual Studio nos ayuda a ser muy productivos, pero probablemente nos haga ignorantes. Tanta ayuda nos hace ignorantes, ¿correcto? Entonces, Visual Studio lo vemos así, pero realmente no notamos que acá arriba hay un using system. ¿Y para qué sirve? Para que no tengas que poner cada vez system.string, system.string. Entonces, no hay diferencia, es lo mismo. Solamente que no es así, sino más bien lo formal es esto. Espero haber resuelto. Y lo mismo sucede con los decimales y con otros tipos de datos, ¿eh? Bien, dice... Ok, bueno, aquí nos preguntan cómo estar al tanto de la próxima fecha. Me imagino que es la primera vez que entraste. Por favor, verifica el webcast de la primera sesión. Ahí explicamos todo. Tenemos lista de correos, tenemos Facebook. Ahí es donde nos mantenemos en contacto. Y la próxima fecha es el próximo martes a las 8 nuevamente. Ok, dice, cuando tengo una clase que desempeñe cierta actividad y me la solicitan para otra solución, lo único que les puedo proporcionar sería la DLL y no el código fuente. Si es pregunta, la respuesta es sí. Y si es afirmación, estás en lo correcto, compañero. O sea, metes tu clase, generas un componente, esto es una biblioteca de clases, un DLL, así como yo le hice con mi empleado primero, y después ya la utilicé combinada, y eso le vendes al cliente. Ojo, si conoces .NET, sabrás que fácilmente una persona con ciertos conocimientos en .NET puede tomar tu DLL y lograr encontrar el código fuente. Simplemente como observación por si no tienes mucha experiencia con .NET. Que hay maneras de proteger también, ¿no? Dice, en esta línea de código, datetime, afiliado, fecha, NAC, getSet, una propiedad, mi pregunta, ¿estoy encapsulando? En mi concepto creo que no, pero C# me lo recomienda. Estoy implementando una clase, una propiedad, me pregunta. Estás encapsulando, compañero. O sea, desde el momento en que estás creando una propiedad, estás encapsulando, imagínate de la cápsula de nuestra diapositiva. O sea, por ejemplo, aquí tenemos nuestra diapositiva. Ahí está. Aquí tenemos una capsulita. Esta, digamos, esa sería nuestra cápsula, esta que tenemos acá. No se logra ver qué tiene dentro. Estás encapsulando, solamente pones al descubierto su estructura. Bueno, cuando tú defines una propiedad, estás exponiendo la propiedad, pero internamente yo no sé en qué parte estás guardando los datos, incluso no sé si lo estés guardando en memoria o en una base de datos. Entonces, con el ejemplo que me pusiste del uso de getSet, sí estás encapsulando, ¿correcto? Muy bien. Para tener el compilador de C# que usted utilizó, ¿qué hay que tener algún ejecutable o viene por defecto en .NET Framework? Cuando instalas el .NET Framework, viene automáticamente el compilador. Entonces, ahí lo debes de tener ya listo el compilador. En otras palabras, puedes crear aplicaciones sin necesidad de tener un entorno de desarrollo como Visual Studio. Sin embargo, es altamente recomendable tener un entorno de desarrollo. Muy bien, ¿qué más?
En el ejemplo, defines la variable e de tipo empleado y después creas el objeto con el new. Siempre debemos hacerlo así. Es algo así como que me estás preguntando una analogía. Si tengo el plano de una casa, para poder vivir en una casa, ¿debo construirla? La respuesta es sí. Si tienes una clase y quieres utilizar una instancia de la clase, debes de instanciarla, ¿correcto? Ahora, no sé en qué sentido venga tu pregunta. Más adelante vamos a aprender, o sea, como todo, tiene su complejidad. Vamos a ver más adelante, y ayer lo expliqué, perdón, en la clase pasada lo explicábamos, yo puedo tener miembros de una clase que puedan ser utilizados sin necesidad de utilizar una instancia de la clase. En otras palabras, yo podría utilizar un miembro de la clase sin utilizar un new y tampoco declarar una variable de tipo mi clase. Pero eso lo vamos a ver más con calma. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, pero si no, igual, vuelve a enviarla, ¿no? El ejemplo de tarea se hace en texto plano o en C#. Ah, caray. ¿Cuál es la diferencia de texto plano o C#? No entiendo esa pregunta. C# es el lenguaje. Texto plano, o sea, no le veo relación. Texto plano no es un lenguaje, más bien es un formato, ¿no? Bueno, entonces igual puedes replantear tu pregunta. Cuando mencionas que solamente tiene una sola responsabilidad, podría ser que, por ejemplo, si tengo una clase empleado, esa clase solamente debe manipular todo lo relacionado a empleado, pero no ningún otro tipo de objeto. Es correcto. Luego, por ejemplo, tenemos nuestra clase empleado y queremos, pero que valide si hay, eh, productos que haya comprado este empleado, por ejemplo, ¿no? Yo lo vería como mejor créate una clase producto, o una clase, por ejemplo, órdenes, y en la clase órdenes que te diga qué empleados vendieron, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es exactamente, compañera, a eso me refiero. Una sola responsabilidad, la mínima posible. O sea, recuerda, siempre llevemos la filosofía, debe ser el mínimo número de líneas de código posible. Sin exagerar, de repente pudiéramos exagerar, y entonces en lugar de tener muchas líneas, tenemos pocas líneas, pero muchos objetos. Entonces la práctica nos va a decir qué será lo recomendable, ¿eh? Pero siempre pensar en tener lo más compacto posible con una sola responsabilidad en nuestro objeto. Si de repente notas que tienes if, quiere decir que ya no está haciendo una sola cosa, sino que está haciendo muchas cosas. ¿Correcto? Bien. ¿De qué otra forma pudiéramos aplicar el concepto de encapsulamiento? O la única forma es mediante propiedades dentro de la PO con C#. O sea, desde el punto de vista del concepto de encapsulamiento, tú puedes encapsular a través de una propiedad, puedes encapsular a través de un método, puedes encapsular a través de un evento. Prácticamente, todo lo que tiene una clase te permite, o casi todo te permite encapsular. El ejemplo típico es el de las propiedades, pero también lo podemos hacer a través de otra clase dentro de la clase o a través de un método dentro de esa clase, ¿no? Entonces, encapsular es esconder, ¿sí? Esa es la idea, ocultar del detalle de nuestro código. Y esto también va muy relacionado con el concepto de abstraer, abstracción. El concepto de abstracción es ocultar el detalle de cómo se está codificando para que el usuario se enfoque en lo que hace. En nuestro ejemplo, simplemente el usuario se enfoca en que el empleado tiene nombre y que tiene apellidos. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Yo lo único que sé es que guardo nombres y apellidos. Estoy abstrayendo, ¿verdad? Estoy aplicando también abstracción, que ese es otro concepto. ¿Me escribes las actividades de favor? Ya las dije, compañero. ¿Por qué construir una DLL? Normalmente lo preguntó un compañero de otra forma. Tiene una clase y alguien le pide su clase para que la utilice. No quiere exponer el código para que no lo puedan modificar. Entonces, lo meto en una DLL. Yo vendo una función, si alguien me la quiere comprar, ¿qué hace? Tú me das un número
y yo te doy el número pero en letras. Típico por si quieres hacer facturación, tú nada más me envías el monto, 125, y yo te regreso CINTO, esto es toda la palabra 125 pesos 0 centavos, ¿no? Entonces, pero yo no te quiero dar mi código fuente, entonces te vendo mi DLL. Esa sería una posible razón, ¿no? Y la reutilización de código, por supuesto. ¿Correcto? Entonces, espero haber respondido. ¿Qué más? Ojalá se pudiera dar un ejemplo de cómo proteger la DLL. Lo puedes utilizar utilizando ofuscadores. ¿Sale? Entonces, te puede ayudar a proteger un ofuscador. Visual Studio 2010, bueno, Visual Studio en general, las versiones, me parece que en Express no, pero en las que no son Express sí, viene una herramienta que se llama Offuscator, ¿sí? Offuscator Community Edition es un producto gratuito y que te permite proteger, esto es, ofuscar al máximo para que no puedan encontrar el código fuente, ¿no? ¿Qué tanta seguridad? Un 99.99% de que no puedan encontrar tu código fuente, ¿no? O más bien aplicarle ingeniería inversa. No es que el código fuente ahí esté escondido, no, sino que a través del código en sí se puede regenerar el código fuente. Bien, dice, no me supe explicar que si el ejemplo tiene que ser ejecutable, el archivo de tarea me lo puedes escribir porque ya no oigo nada. Ups. Que si el ejemplo tiene que ser ejecutable, no, tienen que enviar su código fuente. Sería entonces, ok, ya me acordé de la pregunta, texto plano o C#, envíen su código fuente. Y eso sirve a la lista de correos para que lo envíen y que no me pregunten forzosamente a mí, sino que envíen su código. A ver, compañeros, Miguel, por favor, a ver, esta es mi propuesta, ¿qué opinan? Entonces, que haya retroalimentación entre ustedes para que ir viendo ahí, ir viendo ideas, ¿no? Esa es la intención de la lista de correos. ¿Cuál es la información que se tiene que encapsular? Toda la información que quieras proteger, toda la información que quieras esconder del detalle, esa la debes encapsular. Que realmente si estás en un lenguaje orientado a objetos, vas a encapsular todo porque esa es una característica que es propia de los objetos, el encapsulamiento. Entonces, todo lo que esté dentro del objeto está encapsulado. ¿Correcto? Podríamos decir que una DLL es nuestro, casi por decirlo así, nuestro exe. La diferencia del exe con el DLL es que el exe lo puedes ejecutar, ¿sí? O sea, por sí mismo puede ser ejecutado, pero una DLL por sí misma no puede ser ejecutada. Tienes que crear un ejecutable donde ese ejecutable consuma a la DLL, a la biblioteca, la utilice, ¿correcto? Y entonces ahí es donde se podría diferenciar entre el DLL y un exe. ¿Más preguntas? Creo que ya no hay, al menos aquí en la sección de preguntas y respuestas. En la sección de, bueno, nadie tiene audio. Bueno, color morado si quieren participar con audio. A la 1, a las 2, a las 3, nadie. Perfecto. Entonces con esto les doy las gracias y cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención.